Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Dylan Javier Chávez Hernández y soy alumno de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y estoy cursando la asignatura de Contraloría de la licenciatura en Contaduría. El día de hoy hablaremos sobre el tema de Contraloría, retomando lo que son conceptos básicos, el Contralor y Contralor General. Para comenzar el tema, me gustaría que recordáramos algunos conceptos importantes para entender mejor qué es Contraloría. Como primer lugar, tenemos control fiscal. El control fiscal es una de las principales funciones de la Contraloría y consiste en la verificación de que los recursos sean utilizados de acuerdo con las normas establecidas. El control fiscal puede ser prevenido antes de realizar un gasto, concurrente durante la ejecución del gasto o posterior, una vez realizado el gasto. Como punto número 2, tenemos la auditoría. La auditoría es un proceso que evalúa la eficiencia, eficacia y economía del uso de los recursos. Existen diferentes tipos de auditoría. Tenemos la auditoría financiera, que es la que evalúa la precisión y confiabilidad de los estados financieros. También tenemos la auditoría de gestión, que es la que se encarga de analizar el cumplimiento de los objetivos y el uso eficiente de los recursos. También tenemos la auditoría de cumplimiento, que es aquella que asegura que las acciones se realicen conforme a las normativas legales y reglamentarias. Como punto número 3 tenemos la rendición de cuentas, que es aquella que es el proceso mediante el cual las entidades y funcionarios informan sobre su gestión y el uso de los recursos asignados. Es un principio fundamental de la transparencia. Como número 4 tenemos la transparencia, que es el principio que promueve el acceso a la información y la claridad de los procesos y decisiones relacionadas con los recursos de la entidad. Esto permite que la ciudadanía tenga conocimientos y confianza en la gestión y ayude a prevenir actos de corrupción. Después, tenemos la fiscalización. La fiscalización es la función de supervisar el cumplimiento de las leyes y regulaciones. La Contraloría tiene el poder de fiscalizar las entidades públicas o privadas, en algunos casos, que reciben o gestionan fondos públicos. Esto incluye la revisión de contratos, liquidaciones y la correcta administración de bienes y servicios. Después tenemos el control interno. El control interno es un concepto de procesos y políticas implicadas dentro de la organización para prevenir errores y fraudes. Su objetivo es asegurar que todas las operaciones y transacciones sean legales, correctas y en beneficio de la entidad. Y por último, tenemos el informe de auditoría. Este documento es el que resulta de una auditoría, donde se detalla las observaciones, hallazgos y recomendaciones que hace la Contraloría a las entidades auditadas. Este informe puede incluir observaciones sobre el cumplimiento de las metas, la gestión de recursos y la adecuación de los controles internos. Ahora bien, lo anterior podemos partir con la definición de Contraloría. ¿Qué es? La Contraloría es un organismo de control y fiscalización fundamental en el ámbito de la administración. Su función principal es supervisar la correcta administración y el uso de los recursos para asegurar su transparencia, eficacia y legalidad. La Contraloría existe en muchos países y aunque varían en la estructura y atribuciones, todas buscan el mismo objetivo: proteger los bienes
y recursos en beneficio de la entidad. A continuación profundizaremos más sobre el tema. Tenemos la importancia de la Contraloría. En este caso tenemos que persigue varios objetivos, los cuales fortalecen el funcionamiento entre ellos. Como número 1 tenemos proteger el patrimonio. Es aquel que vigila que los recursos se utilicen para los fines a los cuales fueron destinados. También tenemos que garantizar la transparencia en la gestión de recursos, favoreciendo la confianza en los entes financieros en la administración de la entidad. Después, tenemos que promover la eficiencia y eficacia para que en el uso de los recursos se obtengan el máximo beneficio con mínimos de estos. Después, tenemos que prevenir la corrupción y el fraude a través de auditorías y controles que identifican malas prácticas o irregularidades. Después tenemos las funciones principales de la Contraloría. En esta tenemos que el punto número 1 es el control fiscal, que es aquel que se encarga de la evaluación de los ingresos y gastos de la entidad que se realizan con conformidad con las leyes y presupuestos aprobados. Después tenemos la auditoría y fiscalización, que es aquella que con base a su cumplimiento y la gestión de todas las entidades. Después tenemos la supervisión de gestión, es aquella que evalúa el desempeño del cumplimiento de los objetivos de los entes públicos o privados, buscando asegurar que las políticas y proyectos sean efectivos. Después tenemos el asesoramiento y la capacitación, que más que nada debe de proveer recomendaciones, guías y capacitaciones en el manejo adecuado de los recursos. Por otro lado, tenemos el tipo de auditoría, que es realizada por la Contraloría. Y esta se encarga más que nada para realizar auditorías y examinar y administrar si están cumpliendo bien sus funciones. Y las principales auditorías son la auditoría financiera, que es aquella que se encarga de la revisión de los estados financieros de la entidad, buscando verificar su exactitud y conformidad con las normativas. Después tenemos la auditoría de cumplimiento, que es aquella que verifica que las actividades y procedimientos se realicen conforme a las legislaciones vigentes. También tenemos la auditoría de gestión o desempeño, que es aquella que analiza si los recursos se están usando de forma eficiente y si los objetivos y metas se están cumpliendo. Y por último tenemos la auditoría ambiental, que es aquella que evalúa que los proyectos cumplan con las regulaciones ambientales, promoviendo la sostenibilidad. Por otro lado, ¿quiénes son los encargados de realizar estas actividades? Entonces tenemos que es el Contralor. El Contralor es el titular de un órgano de control interno en una organización, empresa o entidad pública. Su principal función es supervisar y controlar las operaciones financieras y administrativas para asegurar que se realicen conforme a las leyes, normas y políticas establecidas. El Contralor se encarga de la auditoría interna, la revisión de estados financieros, la implementación de controles internos y la evaluación de eficiencia e eficacia de los recursos. Su objetivo es detectar y prevenir irregularidades, fraudes y errores, y garantizar la transparencia y rendición de cuentas en la gestión de la organización. Ahora bien,
¿Cuáles son sus responsabilidades del Contralor? Son diferentes y van de acuerdo al área clave de la administración. Entre las principales se destacan dirigir la Contraloría. Es aquella que coordina y gestiona los recursos y personal de la institución, asegurando que las funciones del Contralor se ejecuten de manera efectiva. Después, tenemos que elaborar y supervisar auditorías. El Contralor define los planes de auditoría y supervisa su realización para verificar la correcta administración de los recursos de la institución o de la entidad. Después, tenemos la evaluación de la legitimidad de las operaciones. Y esta es que debe de asegurar que las transacciones financieras y además de actividades, las entidades cumplan con las normativas legales. Después, tenemos que emitir informes y recomendaciones. Una de sus principales funciones es comunicar los resultados de la auditoría y hacer recomendaciones para mejorar la gestión. Después, tenemos investigar posibles irregularidades. En esta es en un caso en el que detectan malas prácticas, el Contralor tiene la facultad de iniciar investigaciones para sancionar a los responsables y prevenir futuros actos de corrupción. Y por último, tenemos la fomentación a la transparencia y rendición de cuentas, que más que nada esta nos ayuda para promover una gestión transparente y accesible para la ciudadanía, facilitando información sobre la administración de los recursos públicos. Por otro lado, tenemos las características y cualidades del Contralor, que éstas deben de poseer un perfil personal y ético elevado, ya que sus funciones requieren imparcialidad, independencia y una alta competencia técnica. Las principales cualidades deseables de un Contralor son integridad y ética. La honestidad es fundamental en este rol, dado que se encarga de la identificación de irregularidades y promover la legalidad en el uso de los recursos. Después tenemos la objetividad, y esta debe de ser imparcial en la toma de decisiones y en la emisión de informes, evaluando situaciones únicamente en funciones de los hechos y sin influencias externas. Después tenemos una capacidad de análisis. La capacidad de análisis es esencial para la interpretación de estados financieros y evaluar procedimientos administrativos y de control. También tenemos el conocimiento técnico. ¿A esto qué quiere decir? Pues debe de poseer conocimientos sólidos de contabilidad, auditoría, economía y derecho administrativo. Y por último tenemos las habilidades de liderazgo y gestión. Como director de la Contraloría, debe ser capaz de liderar equipos de trabajo y promover un ambiente de trabajo ético y efectivo. Continuando con el tema, tenemos los procedimientos de selección y nombramiento del Contralor. En este caso, para la forma de nombramiento del Contralor varía según el país, pero suele ser un proceso riguroso para garantizar la selección de un profesional altamente cualificado e imparcial. Generalmente el Contralor es designado por el Poder Legislativo e Ejecutivo tras un proceso de selección que puede incluir audiencias, revisión de credenciales y análisis de antecedentes. Este proceso busca asegurar que el Contralor sea un individuo idóneo, sin conflictos de interés y con experiencia en auditoría y en administración. Después, tenemos los desafíos del Contralor en el contexto actual.
El Contralor enfrenta varios desafíos en el contexto moderno, donde se exige mayor transparencia y eficacia en el manejo de los recursos. Algunos de estos desafíos incluyen el combate a la corrupción. La corrupción es uno de los mayores problemas en la administración. El Contralor debe de actuar de forma enérgica para prevenir y sancionar estas prácticas. Después, tenemos la modernización de procedimientos o procesos. En este caso, debe de adaptarse a nuevas tecnologías y métodos de auditoría digital. Es fundamental para agilizar y mejorar la precisión de los controles. También tenemos mayor transparencia y participación. Esto se espera que el Contralor facilite el acceso a la información y fomente una práctica activa en cuanto a la supervisión de los recursos. Y por último tenemos el control de recursos en crisis. En situaciones de crisis como desastres naturales o pandemia, el Contralor debe de asegurar que los recursos destinados a estas emergencias se utilicen de forma eficiente y rápida. Ahora bien, para contextualizar más este aspecto, tenemos el Contralor General. El Contralor General es una figura clave en la administración financiera de la empresa, cuya función es supervisar, controlar y optimizar los recursos financieros y administrativos. En el contexto empresarial, el rol del Contralor puede variar dependiendo del tipo de empresa, ya sea empresa pública o privada. El Contralor para empresas públicas es el que tiene un papel primordial en la fiscalización y transparencia, ya que se manejan recursos provenientes de impuestos y de otros fondos del Estado. Este Contralor debe de asegurar de que el uso de los recursos cumplan con las normativas establecidas y que los fondos se destinen a los objetivos de interés público. Entre las funciones de un Contralor General tenemos la supervisión la supervisión de los gastos públicos. El Contralor debe de asegurar que los recursos se inviertan en beneficios de la ciudadanía, evitando el despilfarro y promoviendo la eficiencia. Después tenemos la auditoría y control de gestión, que es la que realiza las auditorías internas y externas para verificar que cumplan con los procedimientos financieros y administrativos, ajustándose a la ley. Después tenemos la transparencia y rendición de cuentas, que en el Contralor es en una empresa pública, garantiza que haya transparencia en el uso de los recursos públicos, promoviendo la confianza de los ciudadanos en el gobierno. Y por último tenemos el cumplimiento de las normativas, que son aquellas que vigilan que las políticas financieras y operativas se ajusten a las leyes y relaciones gubernamentales. Por otro lado, tenemos el control general en empresas privadas. En este caso, las empresas privadas, el Contralor General tiene un enfoque más orientado a la maximización de beneficios y la eficacia operativa, ya que se busca optimizar los recursos para generar rentabilidad y cumplir con los objetivos comerciales. Entre los desafíos del Contralor en el contexto actual, o bien sus responsabilidades que debe de tener cada uno, es que tenemos el control presupuestario y financiero. El Contralor asegura que se cumpla el presupuesto anual y que los gastos estén alineados con los objetivos financieros de la empresa. También tenemos informes financieros y análisis. Supervisa la elaboración de informes financieros precisos y óptimos
para los accionistas y las juntas directivas, incluyendo análisis de la rentabilidad y los costos. También tenemos la planeación estratégica, que es la que participa en la creación de las estrategias para mejorar la eficiencia de los recursos y la reducción de los costos. Y por último tenemos el cumplimiento de políticas internas. Asegura que los procedimientos o procesos financieros siguen las políticas internas de las empresas y están alineadas con las normas contables vigentes. Como podemos ver, la Contraloría es un mundo. Entonces, lo que queda aquí es seguir aprendiendo y ajustándonos a la modernización. Muchas gracias y hasta luego.